A ver, ya vamos a empezar. Bueno, muy buenas tardes. Hoy, 26 de noviembre de 2020, estamos iniciando esta tertulia con el tema seleccionado para el día de hoy, que tiene que ver con la postura epistemológica o la visión de la filosofía de la ciencia en el filósofo de la ciencia Paul Feyerabend, y de quien pues vamos a abordar elementos centrales de su visión en ciencia, y sobre ello pues vamos también a realizar nuestras intervenciones. Igual que en las demás ocasiones, pues cuando alguien quiere participar, puede solicitar la palabra. Roberto, ¿tienes allá retorno o algo? Sí, todo bien, todo bien. Sí, pero hay un Se sonido escucha muy que bien. viene. Hay un. Ah, ya, gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Bueno, entonces, para comenzar, teniendo en cuenta que esta vez, o bueno, perdón, a partir de algunos encuentros que hemos venido teniendo, nos hemos centrado en la visión de personajes, no solamente pensando en toda una postura epistemológica, sino en personajes que son representativos frente a una postura, como lo fue en el caso de cuando estudiamos a Karl Popper, o cuando hemos estudiado, bueno, se me viene a la mente ahora solo Karl Popper. Y en esta ocasión, pues entonces vamos a tomar el pensamiento de Paul Feyerabend, quien es un filósofo de la ciencia que data o su vida transcurrió entre 1924 y 1994, de nacionalidad vienesa, y quien falleció en Zurich en el año de 1994. Este filósofo de la ciencia, al ver, digamos, como la reseña biográfica, encontramos que su pensamiento fue variando en la medida que fue avanzando en edad, en experiencia, en encuentro con otros filósofos de la ciencia, y que eso también pues hace de él un personaje con mucha riqueza, dado que permite ver esos diferentes momentos de su desarrollo, de su pensamiento. Además, por la experiencia o las experiencias a nivel personal que van marcando o nos van mostrando como también una actitud frente a la vida y frente a la acción de la actividad científica. Y por ello, pues vemos que en el caso de Feyerabend, pues hay unos momentos de su vida que están influenciados por el pensamiento popperiano, por el pensamiento de los empiristas lógicos, de elementos de tipo relativista, de actitudes también anti-empiristas, y esto pues enmarcado también en una actitud particular de este filósofo, de quien vemos que su forma de proceder es de cambio y de ir adaptando de acuerdo a momentos de la historia y de su experiencia de vida, asuntos para la filosofía de la ciencia con las cuales también después compartió con algunos miembros del Círculo de Viena con los cuales se encontró luego en Norteamérica, y que esto lo fue presentando también a sus estudiantes cuando fue docente en la universidad, y en los encuentros que compartió, por ejemplo, con Carnap y con Falk, si no se me pasa por alto otro autor. Este marco, digamos, muy todavía a grosso modo que estoy haciendo del autor, pues por un lado como elemento ilustrativo que Estela siempre nos dice que para ella es enriquecedor, y por el otro lado como para hacer un abrebocas, porque vemos que todas las etapas de la vida que nos podemos encontrar de Feyerabend también nos van dando unas pistas sobre su postura epistemológica o de filosofía de la ciencia. Entonces, para no tomar todo el tiempo la palabra, ¿quién quiere dar inicio? Bien, yo quisiera señalar una precisión que tal vez fue un lapsus que
hizo Astrid, la nacionalidad de Feyerabend es la nacionalidad austriaca y su sitio de nacimiento fue la ciudad de Viena, capital de Austria. Básicamente, esa precisión. Claro, la influencia inicial que tuvo Feyerabend de parte de filósofos de la ciencia fue del único o casi el único filósofo de la ciencia del círculo inicial del Círculo de Viena, Viktor Kraft. Fue con quien se encontró al principio y recibió una gran influencia. Luego, pues, cuando quiso estudiar en los años 50 en Cambridge con Wittgenstein, pues, lamentablemente, pues, falleció este filósofo y le tocó, pues, refugiarse como estudiante y asistente de Popper. Y como lo dice Astrid, este filósofo fue muy cambiante a lo largo de su vida, en la medida en que fue revisando permanentemente su pensamiento y su forma de ver las cosas. Porque en un principio, pues estuvo muy de acuerdo con las tesis del empirismo lógico, que eran derivadas de las ideas del positivismo lógico inicial, pero al conocer, por ejemplo, la crítica popperiana al Círculo de Viena en relación con el concepto de la falsación y toda la teoría que está detrás de él en relación con el problema de la inducción, entonces varió y y se dirigió más a defender posturas cercanas a la de Popper sin ser un fiel seguidor de Popper, como alguna vez un decano de una universidad británica le acusó, que debería ser más fiel con las ideas de Popper si planteaba ser el discípulo de Popper. Pasan los años y llegan los años 60 y por supuesto con la aparición de la estructura de las revoluciones científicas se emergen una buena cantidad de críticas y contracríticas, además de los encuentros que tuvo efectivamente Feyerabend con Carnap, que fue uno de los filósofos más duros y representativos del empirismo lógico, que se relacionó de alguna manera posteriormente con los trabajos de Quine y de Tulvin en relación a la estructura lógica de teorías que después derivaría en un encuentro con la visión heredada de axiomatización de teorías y la derivación a su vez de esa fusión o de esa cercanía entre los trabajos empiristas lógicos de Carnap y los que venían trabajando la axiomatización de teorías en los términos de la visión heredada, aparece lo que después sería el estructuralismo metacientífico con Frédéric Suppé y Patrick Suppes, que se relacionan con los trabajos de los alemanes, Walser, Steckmüller, el venezolano hispano Ulises Mulines, que ahí hay una serie de familiaridades. Al conocer eso, pues también hay una serie de cambios en las ideas de Feyerabend que lo llevan a cuestionar tanto las ideas del empirismo lógico como las del racionalismo crítico y planea en un momento determinado trabajar junto con Imre Lakatos, que hace una crítica al falsacionismo ingenuo de Popper. Intenta hacer una obra en la cual se fijen los límites y posibilidades del llamado método científico. Entonces, era una obra en la cual se iba a trabajar en favor del método científico por parte de Lakatos y contra el método científico por parte de Feyerabend, en una obra conjunta que permitiría ver extremos del debate en favor del método científico o contra el método científico, que había sido, llamémoslo así, como la hegemonía metodológica derivada tanto de la visión heredada como del positivismo lógico y que se había traducido en las visiones del empirismo lógico posterior.
Entonces, pues se iba a hacer ese trabajo. Resulta que en el año 72 fallece intempestivamente en un accidente automovilístico Imre Lakatos, y entonces el trabajo que ya había adelantado en su momento Feyerabend, pues lo produce como la obra que es muy conocida, que se llama Tratado contra el Método. Y allí entonces establece una serie de críticas en contra a la estructura monolítica del método científico manejado desde las ciencias físico-naturales y que se extienden a las demás ciencias, planteando que hay otras posibilidades de poder producir conocimiento científico y de poder establecer construcciones posibles de producción científica que sean alternas a las metodologías uniformes que se plantean dentro del empirismo lógico y todas las teorías epistemológicas y filosófico-científicas afines, que en este caso serían las de la visión heredada. Esto, pues, en el ambiente de la crítica del historicismo planteado por Thomas Kuhn. Y en esa medida, entonces, va apareciendo la idea de que es posible que existan otras formas de producir conocimiento, porque si el universo es tan grande y tan complejo, si lo existente es tan diverso, ¿cómo es que el ser humano se va a reducir a una sola forma estandarizada de indagar lo existente? Si lo existente justamente no se caracteriza por la uniformidad, sino por la disparidad, y que sería un absurdo y tonto que el ser humano intentara de una manera estandarizada, con un solo método, indagar fuentes de información y conocimiento que pudieran tener unas características totalmente divergentes. Aquí, pues por supuesto, nacen otra serie de posibilidades que van a permitir la aparición de otras obras que por lo pronto no vamos a citar para dar chance a otras intervenciones. Muy bien, no sé si como para que fuera más rotativo, si Roberto quieres en este momento hacer tu aporte. Sí, creo que el prólogo dado por Francisco es perfectamente claro, está inspirado fundamentalmente y concluye en el Tratado contra el Método. Es cierto que esa obra causó un verdadero Big Bang en el ambiente académico de las escuelas importantes de las cuales salían estos grandes pensadores. Y entonces ahí aparecieron también críticos que trataron de menoscabar la obra de Feyerabend. Pero he leído varias veces en diferentes épocas el libro de él, y lo primero que distingo es un gran coraje para cuestionar en base a sus fuentes, lo que muy bien lo dijo Francisco, una manera única de construir conocimiento científico, que se había vuelto dogmático, evidentemente, y todo había que hacerlo de esa manera para ser reconocido por la institución, digamos, burocrática científica. De allí que creo que Feyerabend tuvo un gran coraje, una valentía primero. Y una de las cosas que destaca es la necesidad de libertad. El científico tiene que tener un ámbito de libertad. Hay autores que le critican eso, como Alan Chalmers, en ese libro muy general que es esa cosa llamada ciencia. Si bien reconoce la potencia del pensamiento de Feyerabend, también tiene un capítulo de crítica al, digamos, individualismo de Feyerabend.
No es tan extenso, es, digamos, muy breve, pero lo que muestra Chalmers es que evidentemente nosotros vivimos en una sociedad, no somos individuos abstractos, y al vivir en esa sociedad tenemos interacciones con otras personas, con otras instituciones, que de a poco van creando, vamos a decir, ciertos protocolos en los que tenemos que movernos para ser reconocidos socialmente. Y cuando uno se sale de eso, es que tiene el problema. Y este autor es uno de los que se salió de ese protocolo. No obstante, por eso le llaman, o él mismo se llamó anarquista, pero después dijo, no, el concepto de anarquismo tiene también sus limitaciones, prefiero ser un dadaísta, pero tomando el ejemplo de los pintores dadaístas. Los pintores dadaístas tienen un estilo, digamos, en el que ellos expresan sus temas y es más libre que el anarquismo, que se identifica más con el anarquismo político, vamos a decir, de no respetar las normas, las leyes, etcétera, etcétera. Y que fue muy tratado especialmente en la Revolución Soviética. Y de ahí vino más o menos el concepto de lo que se puede entender por anarquismo. Ahora, yo estimo que este es uno de los autores importantes, junto con Kuhn, en el sentido de que él abre la puerta de ver la ciencia de manera, con otros ojos, y que deja sembrada una postura que se reconoció como bastante valiosa. De allí, creo yo, de los autores que tratamos en la tertulia, creo que puntos altos fueron el temario sobre Thomas Kuhn y creo que este de Feyerabend, porque incluso Popper, dijimos la vez que estuvimos, en cierta manera trató de salvar el enfoque inductivista, ¿cierto? Con la falsación, pero también no resultó. Lo mismo le pasó a Lakatos. Trató de ajustar, hacer una falsación más, diríamos, más severa, pero también podríamos decir que no alcanzó. Tal vez porque tuvo ese accidente. Y lo que quedó, pues lo que realmente quedó como herencia fue la postura de Kuhn, que hay autores, Chalmers y Rupert Sheldrake, que Kuhn realmente su libro tiene un énfasis en la física, la ciencia física. Entonces, lo que quedó por tratarse es si también estos pensamientos podían transferirse o trasladarse a las ciencias humanas. Y cuando comienza a llevarse este pensamiento a las ciencias humanas, realmente es algo innovador, algo nuevo, que estos autores no trataron. Entonces, ese sería mi aporte para la ampliación de la conversación que tenemos sobre Feyerabend. Sí, hay un aspecto ahí, Astrid y Roberto, que yo quisiera resaltar y precisar justamente para quienes en algún momento vayan a ver este video posteriormente. Yo estaría en un amigable desacuerdo con una parte de lo que señaló Roberto, correspondiente a la manifestación de el ejercicio de intentar salvar la verificación por parte de Popper a través de la falsación. Creo que allí podríamos generar confusiones. Voy a explicar por qué. Porque la lógica de la investigación científica, que es la obra
donde justamente Popper plantea el método falsacionista, es una obra que critica el verificacionismo del empirismo lógico, del positivismo lógico del Círculo de Viena, que evidentemente está basado en un principio inductivo a través de la verificación permanente de teorías. Cuando él plantea la falsación, recordemos que está fundamentada en el principio lógico del modus tollendo tollens, que consiste en que si se hace se hace la afirmación de que una teoría explica un hecho y que se busca desde el punto de vista experimental un solo caso donde ese hecho no se dé, por lo tanto la teoría se queda falsada. Ese es el planteamiento inicial de la falsación. Y ese modelo que estoy señalando, si P entonces Q, pero resulta que no Q, es decir, que no se da en los hechos el experimento que estaba derivado de una teoría P, por lo tanto la teoría P es falsa. Ese es un modelo no inductivo, sino hipotético deductivo. Entonces, en ese sentido, lo que sucede no es que intente Popper salvar el inductivismo, sino que justamente en su crítica al inductivismo trata de validar el deductivismo hipotético a partir de prueba empírica, pero una sola prueba empírica. A este modelo se le conoció también como falsacionismo ingenuo. Por eso es que posteriormente Imre Lakatos trata a través de sus programas de metodología de la investigación científica, donde hay un núcleo de teoría, hay un cinturón protector de hipótesis y se plantea que haya varios programas que compitan entre sí en una especie de darwinismo evolucionista científico, trata de subsanar las debilidades del modelo popperiano hipotético deductivo, pasándolos a un nivel más de desarrollo competitivo, pero también hipotético deductivo. Entonces, en esa medida, pues quería hacer esa, digamos, como explicación de por qué no podría afirmarse que Popper intenta salvar el inductivismo a través del verificacionismo, porque justamente él iba en contra de eso. Lo que hace es tratar de reemplazar el inductivismo y verificacionismo por el hipotético deductismo a través de la falsación. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento que quiero señalar acá, ya independiente de este, es que la obra Tratado contra el Método fue escrito en 1970. En el año de 1978 hay una publicación nueva de Feyerabend que se llama La ciencia en una sociedad libre. En esta obra, este filósofo continúa con su análisis de la ciencia y del método que utiliza, criticando el estatus que él denomina místico que ha alcanzado la sociedad occidental con el método que utiliza científicamente como la mejor forma de adquirir conocimiento. Es una crítica acerca de ese protocolo básico de filosofía de la ciencia y de metodología científica que se tiene establecido por parte de la comunidad científica internacional. En la última parte de este libro hace una autodefensa de sus ideas frente a la muy mala acogida que tuvo entre los académicos el libro Contra el Método, que a propósito, hay que decirlo, generó estas críticas, llegó un momento en que generó una profunda depresión en el filósofo Feyerabend. El filósofo del cual estamos hablando concluye en esta obra, La ciencia en una sociedad libre, con algunas, llamémoslo así, sugerencias y argumentaciones en contra de cada uno de aquellos que criticaron su obra de un modo muy subjetivo. Aquí en esta misma obra sigue retomando una crítica al análisis de la ciencia y al método que ella utiliza. En esta
obra retoma la polémica y su crítica, que es de tipo iconoclasta, porque a veces es totalmente irreverente, hacia la actividad científica, hacia el establecimiento de lo que se llamaría ciencia, que aquí podemos entender como todo ese complejo de organización institucional de tipo incluso industrial que se dedica a la investigación para la producción de conocimiento y que poco a poco se fue fundiendo para la producción también de artefactos y dispositivos de tipo tecnológico. En el año de 1987, pues hace otro planteamiento en la evolución de su pensamiento, y es porque cuestiona la manera como el desarrollo de la actividad científica en el siglo XX y desde siglos antes, pero principalmente del siglo XX, ha tenido unos resultados como los que hasta los años 80 se había venido teniendo. Entonces, allí se apoya en filósofos existencialistas como Soren Kierkegaard y otro tipo de filósofos cercanos también al existencialismo para negar la racionalidad del mundo y más bien plantear que la razón que existe, que se plantea, es una razón que es abstracta, que es dominante, pero que no obedece a la naturaleza de la existencia. También plantea la idea de la ciencia como un arte, en el sentido de que en ella no hay ningún progreso ni tampoco ninguna verdad, sino también se dan cambios de estilo, cambios de camino. Defiende las virtudes del pluralismo cultural y de que puedan coexistir varias maneras de entender el mundo. Señala que las ideas occidentales no son las mejores ni tampoco el ideal que debe tener la humanidad para aspirar a un mejor vivir. En este libro de Adiós a la razón del año 87, advierte que no se pueden despreciar como inútiles sistemas de creencias como la astrología, la medicina alternativa, llamemos la medicina botánica, la homeopatía o la medicina tradicional china, a las que les atribuye un estatus equiparable al de la ciencia occidental. Hay una serie de artículos que también presentan en esta época, pero vamos a parar ahí para dar chance de otras intervenciones. Pues haciendo como, yendo pues de los extremos, de los años maduros de INRE a los, perdón, de Feyerabend a los años de mayor, o sea, de juventud, yo lo que voy viendo en razón a contrastar como su biografía y su vida con lo que fue su desarrollo como filósofo de la ciencia, es que, o sea, aquí yo veo que en la vida de este personaje hay un cruce de momentos históricos también con elementos de la vida personal, que no los veo aislados, sino que antes como que confluyen. ¿Por qué lo digo? Cuando en los primeros años, donde se va contando sobre su vida, desde más o menos sus 15 años, cuando también vive la experiencia de ir, alistarse a la vida militar y luego el fallecimiento de su madre y todas estas situaciones como difíciles para una persona tan joven, parece que ahí lo que se nota en él es como un temple, como una persona que tiene como una actitud muy equilibrada, pero a la vez como muy madura para la edad, y reflejado con que él toma como sus propias posturas desde la visión política que había en el momento, porque no se adhiere en ese instante, estamos hablando de el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, 1939, también. Sí. Todas esas experiencias y él haber estado, él dice que todo eso que él vivía le parecía más bien como algo mecánico, como algo que no tenía gran sentido, si iba a trabajar en abrir las zanjas para lo que se estaba haciendo en ese momento con la guerra, pues a él le parecía una cosa mecánica más, no una cosa de un compromiso que tenía por un nacionalismo o una identidad con ese proyecto político, sino más bien como experiencias de la vida. Y lo que sí lo empieza como a cautivar y a cambiar en asumir cosas de la vida y de la forma de reflexionar es cuando se encuentra con Víctor Kraft.
y con ese grupo donde Kraft, o sea, él lo que va sintiendo es como que, sí, primero estuvo estudiando física, y sin embargo dijo, la física fue valiosa por el tema de la guerra, pero no me apasiona de todas formas. Y cuando ya empieza a meterse como con la sociología, con campos como el teatro, él también vive la experiencia de aprender canto desde la infancia y luego lo retoma más adelante. Como que esa mezcla de esas situaciones de su propia vida lo llevan a este tipo de reflexiones donde él empieza pues a depurarlo, inicialmente planteándolo desde esa visión logicista que hereda de la influencia de Popper y de la cercanía que a través de Víctor Kraft recibe del Círculo de Viena, y cómo entonces empieza a ver la parte más filosófica o la ciencia desde una perspectiva más de una filosofía en esa visión del empirismo lógico, pero que precisamente esas discusiones o esos diálogos en la filosofía de Popper después lo hacen como replantearse cosas, y cuando luego a través también del mismo grupo que ha acompañado con Kraft, conoce a Elizabeth Ascom, conoce a Wittgenstein, entonces empieza a ver que definitivamente aquí hay unos temas más de fondo o para él más profundos como lo del tema del lenguaje, y empieza a entrar a esos temas, pero también luego le encuentra un cuestionamiento a esos digamos, temas que había planteado el círculo, porque dice que entonces también se toma una actitud de reducción en cuanto a tomar el método el método de la filosofía de la ciencia a partir solamente de los enunciados lógicos, porque entonces tomarlo solamente por allí es ponerlo en términos muy de una cuestión muy sintética o muy breve, cuando además hay otros métodos o metodologías de investigación, como lo que él va a mostrar, por ejemplo, en lo propio que hace la historia en general y la historia de las ideas de la ciencia en la perspectiva de las revoluciones. Ahí ve uno como un elemento kuhniano, y cómo esas revoluciones en la historia de las ideas de la ciencia le hacen ver que definitivamente aquí lo que hay es ver esos cambios, ver que definitivamente esto no tiene una única perspectiva. Y unido también con la influencia que llegó a tener, por ejemplo, de Rosa Luxemburgo, de esa visión marxista. O sea, que aquí podemos ver, no es un personaje que se haya casado con una sola forma de ver la ciencia, no es una persona que se quedó estático en su pensamiento o que hubiera asumido como una doctrina el haber conocido determinadas perspectivas de filosofía de la ciencia. Y creo que esto es como la parte interna o profunda que luego le vamos a encontrar a Feyerabend cuando lo que tú muestras en relación a esos aspectos de orden más trascendentes o más reflexivos que se aparecen en su obra y en su desarrollo más adelante. Pero entonces yo lo que voy viendo allí es una maduración en la reflexión y de una persona que está en esa actitud de ver las cosas como posibilidades y como alternativas para verlos en un conjunto, y con ello pues dar una riqueza o unos aportes en sus reflexiones en cada una de estas obras, porque precisamente pasa desde una visión de un empirismo lógico, luego a una visión como la de Popper, de carácter, digamos, de una forma más del positivismo lógico y la visión de ese falsacionismo, pero luego la influencia de Wittgenstein y luego la influencia que tiene en él cuando llega a Norteamérica y tiene ya unos diálogos más particulares con Carnap y Weil, para ver cómo esa ciencia tiene unas características muy particulares en Norteamérica y en los desarrollos científicos, cuando específicamente veo que ahí van tomando un camino al estilo de ese empirismo lógico, de la visión de la posición heredada de la ciencia. Ahí hay unos elementos de tipo de la filosofía norteamericana, y cómo definitivamente eso es lo que después lo lleva a escribir las obras en la época de madurez. Además, es una persona que muy joven entra a hacer su doctorado, es como a los 31 años que se hace doctor, es decir,
que ha dedicado su vida al estudio, a la parte de la academia, y que eso le da como una posibilidad de potenciar el pensamiento filosófico científico. Y claro, de ahí que más adelante va a tener como esa posibilidad con sus clases frente a sus estudiantes para hacer estos diálogos junto con quienes que tiene comparte una cátedra ahorita no recuerdo, porque lo que hacen de esas cátedras es unos diálogos, unas discusiones que las ponen frente a los estudiantes, que lo que hace es también, yo veo que lo que comparten no fueron como contenidos o información, sino la experiencia misma de poner en funcionamiento lo que está, las reflexiones, y llevar y mostrarles posturas distintas a las personas, lo que también hizo con Imre Lakatos, mostrar que habían por lo menos ahí dos posturas. Entonces, es como en la acción misma. Y claro, también veo que en él todavía hay como esa expectativa de que la ciencia tenga las posibilidades de darle a la gente como oportunidades de ver de otra manera los hechos de la vida o las circunstancias de la vida, pensando en que aquí pueda hacerse una ciencia abierta o una ciencia donde la gente pueda tener opciones. Nosotros, en lo que hemos dialogado en el grupo, pues sabemos que en la práctica misma y en la política misma de la ciencia hoy es con unos fines, arreglo a fines, una ciencia ajustada a unos intereses específicos, y que en el caso de Feyerabend pues lo veo como soñador todavía. No sé si sea muy... No, mira, eso que estás señalando me parece muy atinado, porque es que se ve que hubo influencias de visiones humanistas, eh, y cuando uno tiene visiones humanistas, considera que la actividad humana no es solamente la producción de conocimiento científico o racional, sino que hay otras formas de producción de cosas, que pueden ser también conocimientos, pero también que pueden ser obras, que son intervenciones, que son formas de sentimientos, formas de expresión de emociones, de alegrías, de tristezas, incluso de iras, porque es parte de la naturaleza de lo que es el ser humano. En esa medida, la forma como también escribe Feyerabend refleja el hecho de que no se matriculó en la escuela de la escritura formal de los científicos o los filósofos de la ciencia o epistemólogos formales, sino que justamente con esa gran riqueza cultural y con esa gran fuerza discursiva de lo que va sintiendo y pensando, poniéndose también en los zapatos de los demás con respecto al asunto científico, cuestiona y pone en debate muchas cosas que se consideran en un momento determinado como inamovibles. En ese sentido, es una construcción que se va dando a lo largo de los años. De hecho, hay una cosa que yo veo, Astrid, que quería comentarte, es que esa lectura que él hizo de Wittgenstein la hizo, pero sobre solamente el Tractatus. Y claro, el Tractatus es un enfoque reduccionista en el lenguaje acerca del mundo, y sobre ese fue que se fundamentó muchos de los elementos del Círculo de Viena en el positivismo lógico original, del cual después Carnap, por supuesto, heredó cosas para trabajarlo solamente en el sentido empírico y lógico de las teorías. Y en ese caso, pues él conoce otras tradiciones también que tienen que ver con la vena de lo estético, que tienen que ver con la vena de lo incluso de lo espiritual, de lo religioso y de otras expresiones humanas que hace que, claro, su pensamiento en época mayor sea de la manera como tú lo estabas caracterizando. Por eso es que vale la pena también señalar que en la década de los años 80 él publicó una inmensa cantidad de artículos. En ellos básicamente se enfoca en reflexionar en función de la razón y la ciencia, diciendo que éstas han desplazado las creencias previas, que por un simple juego de poderes, y entonces
viene todo esto que tú estabas señalando de la razón con arreglo a fines, la organización del poder, las estructuras jerárquicas de la vida de las naciones, hace que las formas de producir conocimiento y de consumir conocimiento y aplicarlo están indudablemente relacionadas con esas formas de vivir. Y por supuesto que ellas no han ganado sus privilegios por argumentación, sino por imposición hegemónica de poder. Dijo que la ciencia en realidad es una aglomeración de ideas, no un conjunto unificado, y tiene toda la razón porque justamente el propio empirismo lógico y el movimiento de filosofía heredada reconocieron en el Congreso de Urbana que no se había podido obtener esa unificación del conocimiento científico. En esos artículos también Feyerabend pues incluyó una gran cantidad de componentes que proceden de disciplinas no científicas, que son parte de la vida de los seres humanos y que son parte del proceso de producir conocimientos, que tenían que ver con medicina botánica, que tenía que ver con astrología, que tenía que ver también con la homeopatía. Y con ello decía que no había ninguna razón para suponer que el mundo posee una sola naturaleza, sino que existen múltiples naturalezas y también tiene que ver con la forma como los seres humanos se acercan a ver el mundo. Y en eso también estaba cuestionando el concepto de objetividad del mundo, que sería una crítica tanto para el positivismo lógico, para el empirismo lógico, para el empirismo científico en general y para el racionalismo crítico de su maestro Popper. Y en ese sentido es que ahí hace ese salto a lo que Roberto señalaba del dadaísmo epistemológico, porque él considera que no es posible marcar estándares invariables en cualquier campo, y en esto pues incluye la ciencia. Considera que el rumbo que tomará el estudio será la base del objeto mismo, es decir, que la naturaleza de aquello que vamos a conocer es lo que determina qué formas debemos organizar nosotros para podernos acercar. En esto, pues, reivindico mucho de lo que ha defendido Roberto a lo largo de estos meses con respecto a que los estudios que se hagan tienen que estar en función de lo que se va a estudiar y con quiénes se va a estudiar, porque aquí no es un asunto individualista, sino un asunto de grupos que tienen intereses y que se acercan a unas circunstancias para resolver problemas. Entonces, en ese sentido, este filósofo señala que no existen principios universales, y aquí me acuerdo un poco de Hacking y de los nominalistas dentro de la racionalidad científica, por lo que el conocimiento no sigue un camino siempre igual, sino con peculiaridades que lo vuelve diferente a los demás. Y esta es la postura que él defiende tan arduamente, y en ella señala que la ciencia está llena de inconsistencias, anarquías, razones por las cuales afirma que solo la crítica sustentada, la tolerancia a las inconsistencias y la absoluta libertad de elección para conocer son las mejores herramientas para lograr que las actividades científicas sean realmente productivas en los distintos campos donde se puede hacer indagación. Y de esta forma, Feyerabend llega a la conclusión de que el éxito de una investigación no se da por la medida en que se aplican las reglas y fórmulas generales de un método unificado. Y es más, ni siquiera se conocen explícitamente un método que realmente sea el único y el que pudo con él haber logrado todos los éxitos científicos. Dice más bien que, al igual que Einstein, que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y por supuesto, la imaginación, que es la capacidad, por ejemplo, a través de la abducción, de poder hacer analogías, hacer comparaciones y con ello tratar de dar explicaciones y ver si estas funcionan, es una de las formas que sí todo el mundo reconoce que son típicas de la actividad investigativa, que por lo tanto, pues esto implica que no puede haber un método protocolar único para hacer la ciencia. Entonces, en ese sentido,
la ciencia no tiene un orden, no tiene un paso clave en el proceso que implique su éxito. Cuando se presenta un problema, la manera de llegar a su solución es ir cambiando el proceso aplicado, adaptando las formas de abordarlo, es decir, adaptando los métodos. No existe una guía que sea considerada como única y protocolar para cada investigación, pero sí los métodos que vienen de experiencias anteriores pueden ser útiles, pero no para aplicarlos como una receta, sino como guías para la acción y hacer las modificaciones que tengan que venir. Y en ese sentido yo creo que esta última parte que tiene que ver con esa forma dadaísta donde no hay ningún principio establecido, ni no hay ningún marco de rigidez y que el propio dadaísmo no es ningún protocolo. El dadaísmo justamente la negación de protocolos. En este sentido creo que es que se puede asignar el concepto de dadaísta filosófico científico al pensamiento de Feyerabend, por lo menos en su obra, en su momento más cumbre. Me detengo acá para dejar que otros intervengan. Yo quiero agregar a eso que tú estás diciendo, en el sentido de que precisamente como, o sea, como lo que les estaba diciendo con respecto a su propia experiencia de vida, él también se caracterizó por en momentos ser escritor para obras de teatro. Y toma esa experiencia del teatro y de las cosas que van pasando como eso. Esto es como otra vez, estamos actuando y estamos tratando de entender cómo es que actuamos en el mundo, más no por ello estamos diciendo que ese es nuestro papel. Yo aquí ya agregándole ese elemento, pero lo interpreto así, como que él está diciendo, mire, aquí estamos tomando para actuar frente al mundo, y que precisamente también eso va con lo de la crítica que él estuvo haciéndole a los del círculo, cuando le toma el caso del sacar el argumento del pensamiento aristotélico y luego confrontarlo con lo que estaba haciendo el círculo, de tratar de volver el lenguaje como una estructura formalizada. Dice, mire, también podemos ver que en todo lo que Aristóteles nos mostró hay otras posibilidades. Y esto que ustedes están haciendo en un momento es útil, pero también es una cuestión de volverlo una reducción. De tal manera que por eso las críticas tan fuertes que le hacía Ernest Mach y a todo ese ejercicio de la estructura lógica de la ciencia, porque dice que con eso se queda limitado a las posibilidades de abordar todo esto. Y entonces por eso es que les digo que yo veo que la vida misma de él es toda una puesta en escena, por tomar todo esto, una puesta en escena de cómo su lenguaje o sus discusiones los hace vivenciales. Mire que las mismas charlas que tiene más adelante con el mismo Lakatos, con Lakatos, es como en esa, él es sarcástico y en medio de la charla y la broma, pero es esa burla que en un momento los enemigos de su pensamiento quisieron utilizarlo en su contra. Es una manera de decir, no, es que yo no me estoy convenciendo de nada de una manera absoluta, sino que hasta de mis propias ideas tengo una actitud crítica. Me burlo en el sentido de que no quiero quedarme como con ellas de una manera sistemática. Entonces eso también hizo difícil que le hicieran oposición a su pensamiento, porque él mismo era un crítico de lo que se decía de sí mismo. Mira que, ¿sabes qué sobre eso? Que pues algunos lo llamaron el niño terrible de la filosofía y la ciencia. Sí. Yo podría decir que el hombre fue un francotirador. Su oficio fue ser francotirador a las distintas posturas formales que aparecían, llamémoslo así, como blancos susceptibles de ser disparados, buscándole las debilidades que pudiera tener. Y más que él escribirlo directamente, fue su actitud que se dio a través del tiempo como maestro, como docente, y también a través de lo que hizo escribiendo las obras que hizo. O sea que hay un discurso detrás del discurso. Es un discurso de su actuar, es el discurso de su actitud frente a desconfiar
de cualquier cosa establecida. De ahí que su cuestionamiento con respecto a verdades absolutas o últimas. Y más bien ver que las cosas dependen también del lugar y de los sujetos que la miran. Yo no creo que él estuviera distante de ese viejo dicho, ese viejo refrán de que nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Y por supuesto, el cristal no es único. Y aquí es donde viene la relatividad de los métodos, que dependiendo de lo que se esté observando, habrá que utilizar un determinado cristal, un determinado método, y que esto ya no está preestablecido, sino que es en la acción misma que se puede establecer. Y en ese sentido, da alientos a quienes estén buscando producción de conocimientos para transformar la vida, porque el asunto del conocimiento ya no, muchos ya aceptamos y estamos de acuerdo que la producción de conocimientos es para transformar cosas. ¿Por qué? Porque es que el mundo no es estático, el mundo es una dinámica de transformación y por lo tanto nosotros como parte del mundo también nos transformamos y transformamos cosas a nuestro alrededor. De ahí que veo, aunque no están ligados, veo un espíritu de ligazón entre, por ejemplo, el nominalismo dinámico de entidades de Ian Hawking con estas ideas contestatarias de Feyerabend. Incluso Feyerabend va más allá del planteamiento que establece muy ordenado Kuhn sobre los paradigmas de ciencia normal, modelos ejemplares, anomalías, ciencia extraordinaria, revolución científica, cambio de paradigma. Él va más allá de eso porque él dice que al final de cuentas, en todo eso, todo este proceso de el poner siempre en duda y colocarlo en manera relativista y escéptica, es un elemento importante para poder hacer que la ciencia pueda seguir transformándose. Y no en sentido de progreso ni en sentido de acumulación, porque también debemos tenerla en cuenta. Eso a él se le acusa en ese sentido de ser un relativista e un irracionalista. Claro, se hace desde la vereda del racionalismo metafísico científico. A él no le importa eso. Y entonces a nosotros, como estudiosos de la filosofía de la ciencia, nos debe interesar en ese sentido en dónde nosotros estamos allí. Nosotros estamos cubriendo, llamémoslo, estructuras de pensamiento subyacente, de considerar que el mundo realmente existe objetivamente independiente de nuestra conciencia, o que estamos en un proceso de construcción social del conocimiento científico, dependiendo también del desarrollo de los cristales, de los métodos, de los procedimientos que utilicemos y de las necesidades que necesitamos atender. Y es una pregunta que yo plantearía acá. Claro, pues precisamente, o sea, esto que estás llevando a la reflexión y ya le damos la palabra a Roberto, es en el sentido de que definitivamente lo que se van son abriendo posibilidades que, pues de acuerdo con lo que la perspectiva de Feyerabend, también ahí está relacionada con esa inconmensurabilidad. No podríamos colocar en un mismo contexto o en una misma forma de valoración cada una de estas formas de hacer ciencia o de estas maneras de abordar las teorías de la ciencia, dado que cada una tiene también como sus propias estructuras o responden a unos problemas específicos, desde los cuales son las diferentes formas o las diferentes maneras prácticas como la sociedad o en este caso la sociedad científica ha encontrado las respuestas más audaces para resolver problemas sin que por ello hayamos llegado a la última respuesta de esos problemas. No sé, Roberto, ahora que quieras comentar. Ahora sí. Sí, muchas gracias. Primero quiero decir que esta es una de las tertulias más inspiradoras que hemos tenido.
realmente inspiradoras, por lo que tanto Astrid como Luis Francisco ha presentado, porque es un reto. O sea, no estamos repitiendo una fórmula, estamos diciendo que la vida nos exige estar construyendo abordajes para comprenderla, ¿cierto? Realmente me deja muy contento haber escuchado esto, y también creo que algunos aspectos de lo que aquí se ha dicho son los que yo no sé si espontáneamente o de qué forma a mí me han orientado en mi proceso también. Y creo que recordar por segunda vez cómo esta actitud hacia encontrar la solución de los problemas, también yo la había escuchado hace poco en el profesor de estructuras. Imagínense, en una disciplina extremadamente, vamos a decir, por decir, cuantitativa. Este profesor es un profesor creativo. Entonces, toma como orientador de su trabajo ese libro que yo pedí a Luis Francisco y me lo mandó, Razón y Ser de los Tipos Estructurales, Ajá. de un gran ingeniero arquitecto, Eduardo Torroja, creo que ha de recordar, que fue como el inspirador de este ingeniero Luis Fernando Meyer, que trabajó, primero se formó en Estados Unidos, pero después, al estar de regreso hacia Latinoamérica, pasó por México y empezó a trabajar con el gran arquitecto e ingeniero Félix Candela. Tomen esos nombres, que se lo conoce a Candela como uno de los creadores de las obras de cáscaras, o de los cascarones, que se le llaman también cascarones, de estructuras plegadas, estructuras muy finas con las cuales usted cubre luces, digamos, luz es la distancia entre pilares de cientos y más de metros, con por decir, con un tamaño del, del cemento que no pasa de 2 y 3 centímetros, como la cáscara de huevo. Bueno, entonces este profesor, eh, gran amigo mío, Fernando Meyer, eh, digamos, es una personalidad creativa y es uno de los únicos que construye cáscaras acá en el Paraguay. Cuando da su clase, cita a Eduardo Torroja. Lo primero que Eduardo Torroja escribe en su prólogo y dice, digamos, el secreto para un diseñador estructural es pensar. Entonces, necesitamos pensar primero, para distinguir las estructuras. No es tomar un libro donde están ya todas las fórmulas y están los dibujos de los pilares, de las vigas, de los tamaños, de los tipos de hierro. No es eso. Es sentir dentro de uno cómo se deforma la pieza, ¿cierto? Cómo se deforma la pieza. Y el paso siguiente dice, el cálculo no es lo importante. Imagínense ese libro que pasa por la Facultad de Ingeniería y los ingenieros leen eso. El cálculo no es lo importante. O sea, este autor con eso es una especie de Feyerabend entre los ingenieros, porque le saca el tapete del piso y tiembla todo. Dice, aquí la clave es imaginar y sentir, digamos, la estructura, y es la forma primero que la resistencia. Aquí sí se relaciona con lo que dijo Luis Francisco. Es la forma la que crea el espacio, no es el cálculo, ¿cierto? Digamos, después de haber escuchado lo presentado hoy, me reafirma en eso. Y entonces, si yo voy a enseñar a unos estudiantes
estructuras, primero tiene que pensar y poder imaginar un espacio diferente. Y ahí sí entran todas las condiciones de territorio, de diferencia de alturas del terreno, del clima, todo eso, que son otros factores influyentes, pero externos. Primero es nuestra interioridad que va a sentir la deformación para a partir de ahí generar una forma de lo que va a ser la estructura. Después vendrán los tamaños, vendrán los cálculos, vendrán los tipos de hierro, vendrá la cantidad de cemento. Entonces, quiero nomás decir qué importante es tener primero el concepto, la idea y la imaginación, no solo en este campo nuestro de la filosofía de la ciencia, pero vean ustedes cómo esto es tan válido en un ambiente que hasta si quiere le puede llamar reduccionista, pero también ese reduccionista se traspasa y para que viva ese reduccionismo se necesita antes pensar. No, Roberto, Ese, pero ahí hay un ejercicio de abducción desde la filosofía de la ciencia para el caso de la arquitectura y la ingeniería. Claro. Entonces, asimismo, la abducción, que es imaginar también un poco cómo es que se formaría esa pieza. O sea, hay una hipótesis también atrás, ¿cierto? Pero vea Francisco, que no es tan frecuente encontrar, incluso en la lectura, que se hable de la abducción y de toda su potencia, ¿cierto? En mi caso, yo hablo de la aducción. Ya no me quedo solo con inducción, deducción, hipótesis. No, hay campos inciertos, pues como muy bien lo dijo Astrid. La vida, ¿no? Y queremos acercarnos a la vida. No tenemos nomás todavía la forma. Y hasta mejor que nos acercamos totalmente. Que haya siempre interrogantes para que despierte mi curiosidad a que yo siga buscando, ¿cierto? Entonces, por eso creo muy inspirada esta tarde con la presentación tuya, Luis Francisco, con la presentación de Astrid. Y en eso sí quiero confirmar que pocas veces en mi vida he escuchado así este discurso. He escuchado incluso cuando estudiaba en Bogotá con algunos profesores, eh, estos autores, digamos, filosofía, ¿sí? Era más filosofía, pero no era una reflexión de la filosofía que relacione con la vida. Era tal autor, con tal historiografía, etcétera, etcétera. Pero entonces era un asunto lineal también la propia enseñanza. sí. Cierto, hasta lineal, la didáctica era lineal. Y a lo mejor ahí fue que yo en algún momento dije, como yo he trabajado, tú lo sabes, Luis Francisco, con población que a veces no es ni alfabetizada, tenía que tomar los conceptos, me pasó en el Chocó, o en el barrio, el barrio Las Condes, ahí en Bogotá. ¿Cómo yo le explico a un vecino analfabeto el concepto de sistema? Entonces, yo tuve que traducir todos esos conceptos en el lenguaje y que puedan entender estas personas. Y una de las cosas más maravillosas que me pasó en el Chocó fue que iba siempre, como yo seguía el río Atrato y en cada lugar donde estaban los pescadores, tenía que hacer como una especie de sondeo de necesidades de ese barrio para llevar a Codechocó, la Corporación para el Chocó, donde yo trabajaba. Y una vez le conté eso a una maestra de primaria, o sea, casi de niños de primaria. Y le digo, profesora, ¿cómo yo pudiera hacerme entender esto que se llama sistema? Y me dijo, ¿y qué es eso de sistema? Defíneme un poco. Ahí le expliqué. Relaciones, interacciones y todo. Y fue ella la que llamó a unos niños, les repartió unas cintas y cada niño tenía una punta de la cinta
y se estiraban y ahí aparecía una especie de telaraña, ¿cierto? Y les dijo, canten. Y comenzaron a cantar y estiraban la telaraña. Y ahí aprendí que era un sistema. Y muy interesante porque mira, ahí estás señalando una cosa muy importante y es que realmente los conceptos son solamente representaciones de algo que se interviene. Cuando hay una intervención, uno construye una representación, pero la trampa de la razón es quedarse en la representación lingüística y epistémica de lo que es la intervención, porque el mundo es acción. Así es. Y eso, por eso yo le estoy tan agradecido a mi vida en el Chocó, ¿cierto? Y muchos otros temas que yo fui aprendiendo. Porque, como le digo, yo iba en cada puertito de pescadores a hacer mi trabajo. Y nunca me olvido, porque en el Chocó no había tanta información, por llamarle entre comillas, estadística, etcétera, etcétera. Era en realidad más acción concreta. Y se tapaban problemas, etcétera, etcétera. Entonces llegué a visitar, tenía una especie de canoa con una máquina y el que manejaba el motor se llamaba Barranquilla. Nunca me olvido el señor Barranquilla. Un señor alto, simpático, digamos. Y íbamos con él a puerto a puerto y ahí estábamos. En cada uno de los lugares me quedaba una mañana, etcétera. Y así fui juntando. Y entonces llegué a hacer una especie de cuadro. Tal asentamiento tiene tantas familias, su composición familiar es esta, y en total los pobladores son, ponle 100. Me iba a otra, son 150, y en otra, 80. Entonces, y ahí fui juntando. Y tomaba un tramo, medio atrato, ¿cierto? Medio atrato, desde Quibdó hasta Río Sucio. Tanto, tanto, tanto. Muy bien. Yo tenía una secretaria que me ayudaba a la señora, y ella era la que me pasaba máquina. No, eran computadoras, era pasado a máquina. Yo, pues, nunca me olvido, ¿no? Y bueno, una vez que yo terminé mi trabajo, porque después también hice desde Bahía Solano, o sea, en la parte del mar, en el Pacífico, me iba también a los diferentes lugares de pescadores a hacer lo mismo. Bueno, y después ya pasé a otro tema. Y ponle que después de terminar eso, unos 3 meses más o menos, ocurre un terremoto. Yo estaba en Quito en eso. Y se mueve el piso, todos salimos a las calles, la gente ora, se arrodilla. Y es terrible. Habrás sentido, no sé si alguna vez, debajo Claro. de tus pies el terremoto, ¿cierto? Sí, sí, claro. Fuertísima, una experiencia, pero impresionante es esa. Bueno, ahí por suerte, ahí en mi barrio de Quito, al final no pasó nada. Y unos días después, cuando voy a la oficina, viene corriendo la secretaria, me dice, Cañe, me decían a mí, Cañe. A ver, un poco. Alberto. Aprovechamos este interín para... Ahora sí. Ah, bueno, sigue Roberto. Sí. Se me cortó nomás. Termino de contar. Sigue. Entonces, llega la secretaria, la señora, y me dice, Cañe, ¿dónde guardas ¿cómo se dice? Tus informes de los barrios de los puestos de pescadores que contaste? Y yo le dije, buscan aquella carpeta, le dije, allá debe estar. Y va, recoge y me dice, ve y llévale al director. Y bueno, yo no sabía, voy, llego al director y me dice, Cañe, me dijo, estamos necesitando los datos de cuántos afectados por este terremoto existen en el medio atrato. Y no tenemos estos datos, me dijo. Ah, le dije, tal vez esto pueda servir, director. Y ahí vio, sí, formidable, porque eso se envió. Hay una oficina, por lo visto, de desastres o de atención a desastres en Bogotá. Sí. Entonces el señor tomó eso
y le dijo, bueno, en tal lugar hay tantas familias, porque algunas casas ahí, como son de madera, como son palafíticas, no se rompen. Entonces ellos lo que hacen es levantan la casa y llevan a una parte más alta. Ahí no hay en ese sentido el derrumbe y el daño. Pero cuando yo fui al lugar, habían algunos pozos que hizo el terremoto. Bueno, había sido que se mandó ese dato. Yo ya no seguí eso. Y entonces vinieron las ayudas, que son frazadas, zinc, etcétera, etcétera, alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a decir que pasó eso 15 días, un mes después, y un día ahí en la cafetería que hay frente al río Atlato, en el centro de la ciudad, al costado de la catedral y también de mi oficina, estaba yo tomando una cervecita, ¿cierto? Una cervecita estaba tomando, mirando hacia el río. Y de repente se acercan un líder ahí afro, otra líder, una señora que era allá las jefas de barrio son señoras, generalmente ex maestras, y otros acompañantes. Me saludaron, me dijo, puede recibirnos en su mesa y tomen asiento, con mucho gusto. Y me dijo, bueno, venimos en nombre de nuestro comité. ¿Y en qué le puedo servir? Queremos decirle que desde hoy en adelante usted puede hablar por nosotros, porque ha brindado un servicio a la sociedad. Gracias a sus estudios pudieron llegar las ayudas de Bogotá. Hicimos un brindis y se acabó. Resultado, ahora yo me iba por la calle, adiós profe, ¿cómo está profe? Antes era un extranjero. Después de eso, era alguien más del Chocó. Claro, es una transformación cualitativa de manera potente a raíz de ver cómo tú comprendes la misma comprensión que tienen los habitantes y que ayudas a que ellos refuercen su propia comprensión. Yo creo que la idea de comunidad está allí, la idea de colectividad de pensamiento y sentimiento, que son como aspectos de la cultura, hace que alguien se sienta ajeno o extraño. Y claro, es un ejemplo muy, muy, muy bueno el que está señalando y que yo lo empato con todo esto que hemos señalado con Feyerabend, en el sentido de que las distintas formas de acceder al conocimiento están en función también del objeto que se estudia, es decir, claro, de esa realidad inmediata que es divergente, porque no ninguna realidad, por ejemplo, social o ecológica es igual en cualquier parte del mundo. Cada una tiene su propia especificidad. Y yo creo que ese reclamo que hace Feyerabend en relación a estar permanentemente indagando qué es lo que voy a estudiar y a partir de eso adaptar la forma como voy a abordar ese estudio es fundamental. Y en ese sentido se valida su pensamiento en el sentido de que tiene sentido por lo que sucede en la cotidianidad de la vida de los distintos pueblos del mundo. Yo quiero tomar eso que está diciendo Roberto en algo que está dentro de las lecturas que Francisco nos suministró, y es con respecto a lo de la teoría científica. Indica que precisamente esa práctica, hay una práctica y hay una teoría, pero que esa teoría basada en solamente esas formas validadas o que se han convertido como en verdaderas, y que por la práctica van mostrando que en medio de eso esas teorías son limitadas o tienen errores. Los errores también son necesarios incluirlos en esa teoría, porque lo que hace es ver que ella no es una verdad absoluta primero, que ella no es omniabarcante o universal o absoluta, y que precisamente son esas limitantes que tiene esa teoría la de que hacen que hayan más errores, pero incluir esos errores a esas teorías la enriquecen, digámoslo. Y precisamente en lo que Roberto estaba planteando, pues una de las limitantes que tenemos en esta visión clásica de hacer ciencia oficial
de no reconocer a los saberes y a las prácticas y a las experiencias directas de las personas que tienen esa experiencia de la vida. Y sea una experiencia de la vida como las que conoció Roberto, como también las experiencias de la vida de aquellos que, siendo formados, a veces nos quedamos solamente con lo que nos dijo la teoría formalizada. Hay cosas que nosotros mismos también hemos vivido y que estamos experimentando y que encuentran allí la posibilidad de ampliar esa teoría científica. Y también porque me trajo a colación lo que Roberto está diciendo, el caso de un doctor al que con Francisco hemos asesorado, que es el decano ahora de la Facultad de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en razón de que él está haciendo una tesis doctoral donde el director de su tesis le estableció cuál sería la hipótesis que tiene que indicar él y cómo la tiene que Socorro. indicar. Y cuando él lo lleva a las experiencias de la práctica o de los debates que se están dando en Colombia, el profesor es un profesor argentino, y resulta que toda esta línea jurisprudencial tiene que ver con todo lo del tema ambiental. Y cuando él lo lleva a la parte de la práctica, encuentra el inconveniente de que es incompleto, de que no resuelve los problemas jurídicos para el caso por lo menos colombiano, pues porque no puede hablar de los casos de Argentina, y identifica que definitivamente esa hipótesis le resulta insuficiente, porque entonces para poderlo hacer, como el maestro lo dice, le tocaría entonces pasar a otro campo disciplinar que no es el suyo. Y definitivamente Claro. se rompe como el argumento de su tesis por esa actitud. Entonces, ahí es donde uno ve que son muchos los campos, o si no es en todos los campos por generalizar, que hay esas actitudes de querer encerrar el conocimiento en unas fronteras intelectuales que solamente le ponen son talanqueras al proceso de crecimiento o posibilidades a ese conocimiento. Así mismo, Astrid. Excelente, excelente. Y Entonces, nos encontramos con mucha frecuencia con este tipo de actitud, con mucha frecuencia. Pero también Kuhn decía, no se queden callados, visibilicen que hay otras formas de leer la realidad. Ese es uno de los argumentos que yo tomo en cuenta también. Quería aprovechar para preguntarte, Roberto, si hay alguna retroalimentación al comentario que le envié a la estudiante. Quiero responderte que fue de una gran alegría primero. Ah, qué bueno. Segundo, agradecimiento. Y tercero, cómo hacerlo realidad. O sea, tomar en cuenta eso y volverlo didáctico y práctico. En eso estamos. Es más, en la última clase, que fue este martes, leímos oficialmente el escrito. Ya. O sea, en la clase lo leímos y lo comentamos. Porque para ellos también, Luis Francisco, imagínense, hay varios de la zona rural. ¿Cómo el escrito de una joven de primer curso de un lugar rural de repente tiene un comentario de una personalidad de la filosofía de la ciencia residente en Bogotá? No sé si te das cuenta, para ellos eso... Claro, es significativo y que no resulta tampoco en asuntos, digamos, como protocolares de imposición, sino como sugerencias para mirar y para que hagan lo que tengan que hacer. No, con entusiasmo con verdadero entusiasmo. Me consta que la señorita en su casa le mostró a su familia, ¿cierto? Me contó ella. Su papá es un maestro rural, imagínate, qué extraordinario. Y bueno, conversamos, y entonces todos los alumnos que estaban en la clase, que están también, son 10 los que tienen de otros lugares, ¿no? Lo que pasó que con la señorita Rosalba, ella adelantó, siguió, y los otros están ahora, el próximo, si bien mis clases terminaron, más o menos a mediados de diciembre es lo que podría ser la revisión final de los trabajos,
y ahí voy a tener 10 artículos más. Qué chévere. Entonces, todo lo que ahí se dijo ya toman en cuenta los otros. Así Qué que bueno. el comentario fue tan didáctico y al final llegamos a la conclusión es que hay que escribir, hay que contar lo de uno. Solamente así se comienza a conversar. Claro, claro, no, excelente, sí, excelente. Pues bien, bien. Estaba pensando que hemos estado revisando varias tendencias en filosofía de la ciencia. Yo quería señalar que aquellas que han estado relacionadas con filósofos individuales no es tanto por la personalidad del filósofo, en mi perspectiva, sino que resulta que esa propuesta vino de una persona y después se extendió a otras, como es el caso del racionalismo crítico de Popper y el anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend. Así Pero es. uno puede entender que se pueden concebir como tendencias en filosofía de la ciencia, con sus propias epistemologías, algunas más sistemáticas y otras menos sistemáticas. Por ejemplo, en el caso de Feyerabend no podemos hablar de que hay un pensamiento sistemático y él lo hace en honor a su propio pensamiento, porque es un hombre que fue transformando su manera de ver las cosas a lo largo de su vida. En el caso de Popper, pues también hubo transformaciones, pero fue un poco más, digamos, consistente en una línea de pensamiento grande durante largo tiempo, que fue la del falsacionismo de teorías científicas. Teniendo en cuenta eso, yo estaba pensando en la posibilidad de, ya sea de mirar algo acerca de la de algo propio de la visión heredada, aunque puede ser un poco difícil la lectura porque tiene que ver con la axiomatización de teorías, implica modelos lógico-matemáticos. Estaba pensando también en el estructuralismo metacientífico, que es distinto a la visión heredada, pero que recibe de la visión heredada varios elementos que también tiene que ver con las relaciones interteóricas con bases lógico-matemáticas. Estaba pensando también en el movimiento del estructuralismo como epistemología y como método que se centró fundamentalmente en Francia y en los Estados Unidos en los años 60, que tiene que ver con el pensamiento francés y de algunos norteamericanos en relación con las ciencias sociales. Estaba viendo esas tres posibilidades para la próxima sesión. Yo veo que un poco más cercano a lo nuestro de esas tres sesiones, a lo que pudiera ser interesante, sería, sería el de el estructuralismo como epistemología y como método, porque toca el problema de las ciencias sociales. Los otros tocan problemas de teorías axiomatizadas que preferencialmente son teorías científicas de la física y tal vez de la química, y algunos casos de ciencias sociales para el caso del estructuralismo metacientífico. Entonces, pues tengo esas tres ideas, yo quiero escucharles. Francisco, de las tres que mencionaste, el estructuralismo francés es de alguna manera conocido aquí. Entonces, creo que podríamos tener más elementos a fin de aprovechar ese conocimiento y probablemente ahí entre Derrida, entre Foucault, que ya poco se aleja del estructuralismo, y que son autores que son muy mencionados todavía. Son muy Sí, claro. mencionados Sí. todavía. Entonces creo que sería bastante valioso escuchar una presentación sistemática de ellos, a ver qué nos alimenta, qué nos enriquece para Eh, aplicar a las ciencias entiendo. sociales. Gracias, Roberto. Astrid, ¿cómo la ves?
yo comparto lo que está diciendo Roberto. ¿En qué sentido? En que el estructuralismo tiene una serie de variantes sobre las cuales vale la pena tener como una cultura general, en razón a que no se pueden meter todas como si fuera un solo estructuralismo, como si además esa fuera, digamos, la única versión, y aún más, porque en un momento dado también le pasa lo que pasa con algunas otras visiones o posturas en ciencia, que tienen hasta la tendencia de volverse dogma o doctrina al interior de las universidades. Y entonces, eso que ha hecho que definitivamente como si no se pudiera leer la academia si no fuera a la luz del estructuralismo, y ni siquiera de todas las posibilidades de estructuralismo, sino de X o Y. En el caso, por ejemplo, de la pedagogía y la educación, en estos últimos años he visto que eh, la actitud es, por ejemplo, a tomar ese estructuralismo de construccionista, o esa del carácter lingüístico. Y en el caso de Van Dyck, que lo han, no sé, como que lo rotulan como que eso es estructuralismo, y resulta que hay mucho más, hay como método, como metodología, como reflexión filosófica, como una base epistemológica, y creo que ir a ese punto también, si hay la posibilidad de que estén los otros colegas, por ejemplo Armando, que yo sé que él hará lo posible por estar la próxima sesión, le va dando más elementos, sobre todo para ese tipo de trabajo que él hace en el campo de la actuación y de la parte del teatro, que también allí hay mucha influencia. Listo, ¿no? Veo que esa confluencia que establece Roberto con Astrid, pues me llevan a decir que es mucho más útil y necesario para nuestros intereses actuales abordar el asunto del estructuralismo como epistemología y como método. Por supuesto, tiene sus elementos alambicados, sus tendencias, pero entonces hay un artículo que yo les voy a enviar, el resultado de un estudio que hice durante más de 8 meses, dedicado exclusivamente a eso, y que me lo publicó una revista brasileña hace unos 2 años, sobre el estructuralismo como epistemología y como método, y que recogen varios de los elementos fundamentales de las principales obras estructuralistas dadas en Europa y con replicación en los Estados Unidos. Entonces, eso sería el tema para la próxima tertulia. Excelente, Luis Francisco, excelente. Muy bien, entonces vía correo electrónico les haré llegar a todos los miembros de la tertulia la documentación. Yo quiero, para como si vamos redondeando el tema, es algo que del texto de Feyerabend que nos dio Francisco, eh, sobre contra el método, algo que me parece que es crucial y que pocas veces se ha tenido en cuenta, y es el error como fenómeno histórico, el error como proceso investigativo, el error en el sentido también como de la posibilidad de construcción de nuevo conocimiento, como todas esas posibilidades que genera el abordarlo como parte integral del proceso de investigación, o como parte de un aprendizaje, de una forma heurística de construcción de ideas, que en ese sentido iría con lo que estaba planteando Roberto al comienzo del carácter, perdón, se me fue, no el inductivo-deductivo, sino El abductivo. el abductivo. Precisamente esa es la ganancia que se obtiene con estos ejercicios del error y de identificarlo en esa experiencia de la formación o del pensamiento científico, porque lo que hace es ampliar posibilidades. Entonces, Claro. ahí encuentro congruencia con lo que estaba diciendo Roberto, porque ahí es donde poco o rara vez se le presta atención. Claro, ese ejercicio de la abducción, que está vinculada con la capacidad imaginativa, está muy referida a la capacidad de hacer transferencias de unas formas de organización de las cosas en un determinado ambiente para interpretar otro tipo de fenómenos en otro ambiente,
Y esa transferencia es la posibilidad de elaborar una hipótesis nueva de cómo probablemente funcione esta nueva realidad que se está estudiando, y ese ejercicio de trasplantar este modelo de operación a este otro fenómeno para tratar de explicarlo es lo que se llama el proceso abductivo, porque al final de cuentas es hacer una parábola o una metáfora de cómo funciona este para tratar de vincularla a este otro lado para ver si funciona de la misma manera. Y allí en eso, a través de el ensayo y el error, que se le debe por un lado también a Popper, ese planteamiento, y en este caso a Feyerabend contra el método, le va a servir posteriormente a otra tendencia que vamos a estudiar, que es el programa fuerte de la sociología del conocimiento, que ese lo miraremos en otras semanas y del cual pues tenemos material como para estudiar. Y ahí vamos a ver la relación entre teorías de la ciencia y cómo se vinculan históricamente unas con otras. ¿Y no habría alguna cercanía también con la perspectiva de Lakatos? En cuanto al el cinturón fuerte, o sea, el núcleo de teoría. Tienes toda la razón, claro, porque el error está implícitamente admitido en que si hay alguna serie de anomalías, las hipótesis ad hoc que están alrededor del núcleo de teoría van a salvar las dificultades de error que se puedan encontrar. No, totalmente de acuerdo. Así es, así es. Pues bueno, yo creo que pues por hoy tenemos ahí, me parece que hemos sido poquitos, pero hemos sido muy enriquecidos hoy con este diálogo que hemos tenido, Roberto. Así mismo, Luis Francisco, muy inspirador, muy inspirador. Y Quedo exhaustivo. muy contento. Y además exhaustivo en la medida en que precisamente toda esa historia de vida comparada con toda una experiencia de postura epistemológica en este personaje. Sí. Bueno, Entonces, por lo pronto, sería hasta la próxima tertulia, Roberto, mi saludo, mi abrazo fraterno, con mis mejores deseos y mi gratitud. detengo la grabación. Igualmente, Luis Francisco.